Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, una disculpa, venía corriendo de que hay muchísimo tráfico y salí aparte tarde de trabajar, entonces por eso las tenía yo en la sala de espera. Pero bueno, finalmente ya por fin llegué y ahora sí vamos a iniciar la transmisión. Voy a pasarles lista rapidísimo para que pueda yo ir considerando esto, pues obviamente dentro de su participación individual automática. Em, Voy a quitar un poco tu audio, Sara. Y veamos, Gloria, ¿sí me escuchas esta ocasión? Florecita, Sara, ok, Sara, Yedias. Tengo a Gloria, Francisca, a Florecita y Sara. Perfecto. Ahora sí, ya las tengo anotadas. Bien. Vamos entonces. Acuérdense que la participación, pues obviamente es constante, es continua para que se les pueda considerar dentro de su puntaje. Buenas noches, Florecita. Buenas noches, Sara. Qué bueno que me esperaron. Estaba yo muy preocupada. Dije, ¿qué tal si llego y ya se salieron todos, ¿no? Les agradezco su paciencia. Ahora sí, vamos entonces a iniciar con nuestra presentación de esta ocasión. Les voy a compartir mi pantalla. Les doy la bienvenida, obviamente, a nuestro segundo espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 52. Vamos entonces a trabajar en esta ocasión. A ver, les voy a compartir. Ay, no me abre todavía el documento. Denme un momentito. Estoy viendo que están avanzando ya en sus actividades. Ya estoy evaluando, ya evalué las de lunes y martes, solamente estoy en miércoles, todavía estoy dentro de los tiempos, pero ahorita les voy a hacer algunas recomendaciones. Siento que en general pues está muy, muy bien todo su trabajo, sin embargo, no está de más, pues que les platique yo acerca de algunos puntos que pueden ustedes ir mejorando con sus actividades. Esas actividades sobre todo que de repente pasamos de largo, ¿no? Y decimos, bueno, creo que sí está bien. Pues les voy a dar unas sugerencias para que puedan todavía mejorar un poquito más. Ahora sí les comparto mi presentación. A ver, denme un momentito. Aún está cargando la pantalla. Hoy sí, todavía no carga. Bueno, no me voy a detener tanto en las actividades, en revisar las actividades, perdón, del miércoles que ya habíamos comentado. Lo único que sí voy a hacer, pues obviamente va a ser resolver dudas. Me voy a detener en cada una de las actividades y voy a resolver dudas si es que todavía persistieran. Y sobre eso, pues ya vamos a ir avanzando. Hoy se acuerdan que les había comentado la vez pasada que vamos a hablar acerca de lo que es plagio y cómo es que se puede evitar. Sobre todo para que no tengan esta penalización en sus actividades y para que vayan cada vez más identificando pues cuáles son los elementos que debemos de ir eliminando, porque a veces no lo hacemos intencionalmente. Yo siempre les digo a mis alumnos de otras generaciones, no, a veces no es como intencional que se me ocurrió que voy a hacer plagio y voy a hacerlo de esta manera, o sea, no, a veces es inconscientemente, precisamente porque no, o bien desconocemos, o bien creemos que sí se podía hacer ciertas acciones que a fin de cuentas pues sí repercuten y se toman como plagio parcial. Ay, estoy un poquito gripada, perdón. Vamos entonces. Ahora sí, creo que ya ven mi pantalla. No, todavía no, ¿verdad?
Ahora sí pueden ver mi pantalla. Bien, les decía, bueno, díganme ustedes si sí pueden ver mi pantalla. ¿Sí se ve, chicas? Si no se ve, entonces sí tengo unos problemitas de internet. Díganme. Sí, estaba teniendo unos problemitas de internet y por eso es que no se veía. Perdón. Ahora creo que, bueno, me dicen ustedes si ya lo pueden ver. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la pantalla, chicas? Em, sí, me estaba fallando un poquito. Yo ahorita ya me cambié de red. Espero que ya puedas escucharme mejor, Florecita. Ok. A ver, déjenme ver si mejora mi audio. Den un momentito. No se me salgan, por favor, de mi sesión. A ver, listo. Creo que ya. También dice Sara que su internet está fallando. Ay, Dios. Sí, quién sabe qué está pasando, pero creo que ya se puede ver, ¿no? Ya mejoré mi internet, ya me conecté a otra red para que así también no tengamos como este problema que nos esté fallando, ¿sale? Vamos entonces, les decía, vamos iniciando al segundo espacio. Les recuerdo, la parte de la unidad uno se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, revisar los temas relacionados con el análisis de textos literarios. También sobre todo, pues enfocarnos a la parte de los diversos géneros literarios como el narrativo, el lírico, el dramático. El propósito de esta sesión es apoyarlos a ustedes para resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, sobre todo también para que podamos profundizar, para que yo pueda atender sus inquietudes que siguieran todavía y que no se han resuelto dentro de las videosesiones semanales que tienen ustedes con los asesores de la didáctica disciplinar. Nuevamente les recuerdo, ojalá que este módulo les contagie el gusto por la lectura y pues les deseo mucho, mucho éxito. Vamos entonces con la parte de nuestro orden del día. Tenemos la bienvenida a módulo 4 y ya lo acabo de comentar, el propósito de mi sesión, que ya también los mencioné. Voy a resolver ahora sí dudas de las actividades correspondientes a semana 1. Voy a mencionarles algunos aspectos del foro aprendiendo y de ahí nos vamos a pasar a la parte de lo que es plagio y cómo es que lo pueden ustedes evitar. De manera muy, muy general para que también tengamos pues claridad de qué es lo que se debe y se espera, qué es lo que no se debe, qué es lo que se espera también que ustedes realicen con cada una de estas actividades. Y finalmente las sugerencias generales. En esta parte del final de dudas y comentarios, acuérdense cómo es la dinámica con la que trabajamos. Ustedes tienen duda o algún comentario que realizar, lo pueden hacer durante toda la transmisión de pues de esta sesión, de este espacio. Pueden hacerlo levantando la mano y en cuanto les dé la palabra, habilitan su micrófono. O bien,
Lo que pueden hacer es participar mediante el chat y compartiendo cuál es la duda, el comentario, que es el que quisieran pues indicarme. ¿Ok? De esa manera vamos resolviendo, y sobre todo, pues, siempre manejándonos dentro de las reglas de la etiqueta, siendo respetuosos, siendo, sobre todo, pues, empáticos con los demás. Si alguien tiene dudas, pues, los dejamos participar, porque todos, pues, obviamente van a poder realizar y externar sus dudas, ¿va? Vamos, entonces. Primera actividad, ya lo saben ustedes, seguramente ya están avanzando bastante, o a veces quizá ya lo hayan entregado, ¿no? Actividad integradora número 1, literatura, analizar textos literarios. En relación a esta actividad, chicas, ¿tienen ustedes alguna duda, algún comentario? Cuéntenme. Sara, me parece que estás levantando tu manita, dime. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Sara, Sara. Bueno, Florecita, en lo que me contesta Sara, Florecita, también si tienes alguna duda, adelante, pueden compartirla en el chat, pueden habilitar su micrófono. Mm, Solo tengo una duda, tutora. En la pregunta, ¿cuál es el tiempo de la obra? No me quedó muy claro en esa pregunta, ¿qué es lo que tenemos que poner? El tiempo de la obra, acuérdate que puede ser, les voy a mostrar de nuevo, voy a dejar de compartir un momento y nuevamente les comparto el documento. Es bien importante que ya ustedes los vayan identificando para que así, pues, porque les digo, este documento es como de los bases. Vamos a hablar todo el tiempo de lo que es fondo y forma, y sobre todo porque forma parte de nuestro análisis de textos literarios. Por eso es la importancia de que ustedes ya lo manejen y sobre todo que aclaren esta duda. Está bien, Florecita, que la compartas, porque les digo, obviamente, a veces puede ser una pregunta o una duda compartida de muchas personas que tengan esa duda, pero es importante que lo tengan claro para que puedan hacer lo demás, las actividades siguientes. Bien, les comparto, ¿se acuerdan que el archivo se llama así fondo y forma? Lo descargan de plataforma y empiezan a checar pues lo que es el análisis de textos literarios que se divide precisamente en fondo y forma. Y de ahí, si nos vamos en la siguiente página, en la página número 2, tenemos el tiempo. Y acá les decía, no se vayan con la idea de que deben de trabajar si está hablando la narración, o sea, enfocándonos como a la gramática o la narración. No es tanto eso, no es decir, está escrito en presente o tiene verbos en pasado, entonces fue una historia. Como es una historia antigua, pues fue escrita en tiempo pasado. O habla acerca perdón, del futuro. ¿Cómo es que en el futuro se va a trabajar, o se manejan las relaciones de familia o las relaciones laborales, etcétera? No es tanto así. Es más bien enfocarnos a esto. Menciona con esto la parte del tiempo, nos enfocamos a la parte de la duración. Puede ser objetivo cronológico si está especificado como horas, días, meses, por ejemplo, años, que dentro de de la narración, ustedes se dan cuenta que dice, bueno, esto sucedió en tal hora, o 3 días después, o 2 horas más tarde, etcétera. Entonces, viene especificado así, horas, días, entonces significa que van a poner el tiempo objetivo o cronológico. Y bien, sobre todo que es muy, muy explícita esta información. Y bien, también tenemos el subjetivo o psicológico, si solamente pasa toda la historia, se va narrando desde la mente del personaje. Entonces, de acuerdo a estos dos, ustedes definirán, bueno, el tiempo de esta obra es subjetivo o cronológico o el tiempo es subjetivo o psicológico, cualquiera de los dos, pero solamente tienen que elegir uno. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Florecita?
Sí, tutora, gracias. Perfecto. Gracias a ti. Sara mencionaba que está en el trabajo. En cuestión de los personajes, tenemos que especificar su participación. No, nada más pueden mencionar la manera de lista, cuáles son los personajes. Acá solamente es para identificarlos. En los personajes, acá menciona que tenemos diferentes tipos de personajes y de acuerdo pues a su importancia, pues debido a su importancia es que podemos identificar qué son principales, secundarios o ambientales. No, en esta ocasión no me gustaría que se enfocaran a decirme cuáles son los principales, cuáles son los secundarios o cuáles son los ambientales. No me interesa tanto como que ustedes sí identifiquen los personajes, porque pues obviamente si tenemos que decir, pero les digo, a manera de lista, pueden ustedes hacerlo. Hay personajes que no van a aparecer directamente, que van a decir, bueno, esta persona se llama así, o este personaje se llama de esta manera. Habrá algunos que no, pero lo que ustedes van a hacer es interpretar. Van a interpretar si están hablando de una familia, están hablando de un rey, si están hablando de solamente una persona, o quizá no mencionan los nombres, pero de acuerdo a la narración, ustedes pueden darse cuenta, pues, quiénes son los personajes. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no hay más dudas. En esta parte es importante, les digo, siempre que se enfoquen, he revisado actividades donde estas preguntas, la 3, la 4 y la 5, están respondiendo las en menos de 5 líneas. Entonces, a veces eso suele muy breve. No se nota tanto la reflexión. Pero yo les pido, ya se acuerdan que les había mencionado, si ustedes leen las obras, si leen los recursos de las semanas y aparte quizá tienen dudas y lo pueden resolver dentro del foro aprendiendo o buscan por su cuenta información adicional, se va a notar porque ustedes tienen muchas ideas que compartir y sobre todo porque saben argumentar sus puntos de vista. Sin embargo, pasa lo opuesto, si ustedes no hicieron nada de lo anterior, pues obviamente la respuesta va a ser súper breve y por eso la calificación pues va a ser muy baja o va a bajar bastante que si lo hubieran trabajado evidentemente pues más completo. ¿Sale? Vamos con la actividad integradora número 2. ¿Se acuerdan que se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana? ¿Ok? Tenemos también dos obras, La canción del oro y El perro y el cocodrilo. Y sobre eso, díganme, ¿ustedes en esta actividad tienen alguna duda? ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Florecita, Sara, dudas, comentarios. Creo que en esta no tienen dudas, ¿verdad? Bien. Nada más les recuerdo, en la primera parte es importante destacar aquí, en la pregunta número 2, en el inciso A, ustedes lo que van a hacer es leer obviamente El perro y el cocodrilo. Y en el inciso A, ustedes van a platicar lo que les pareció la obra. Más bien no tanto como lo que les pareció, sino que con sus propias palabras lo van a platicar. Entonces, imaginen que se lo están platicando a un amigo, a algún familiar, no sé, inclusive hasta a mí, ¿no? Podría ser. Que entonces me lo van a platicar o lo van a platicar con alguien más y tal cual como lo platicarían, lo van a escribir en la parte del inciso A. En el inciso B, la diferencia es que de ese formato o de esa redacción que tienen del inciso A, en el inciso B le van a agregar algunas frases, le van a agregar algunas expresiones quizá que venían en la obra original y que quisieran agregarla, porque entonces como que se tendría una comprensión un poco más clara. Entonces, por eso es que en ese espacio ustedes solamente le van a agregar frases, pero la original, la versión del inciso A,
pues corresponde a lo que ustedes hayan entendido, ¿sale? Y cómo es que lo van a compartir en este punto. Bueno, me dicen que ya no hay dudas de esta actividad. Les digo, obviamente hay una actividad que es un poco más sencilla, otra que es un poco más laboriosa, entonces por eso esta es la más sencilla, yo creo. Y dice la pregunta 3, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Ahora sí ya ustedes pueden distinguir, el fondo es esto, la forma es esto. Ya acabamos de revisar el documento, entonces va a ser un poco más fácil, pues, identificar este punto. ¿Ok? Creo que de ahí no hay tanta complicación, recordarles actividades formativas para ayudar a reforzar, sobre todo para que tengamos más claridad de los conceptos de fondo, forma, lenguaje y de análisis literario. Por eso es que ustedes pueden hacer estos ejercicios y también tenemos un cuestionario, les recuerdo. El cuestionario socioemocional vence el día domingo 24 de septiembre. Antes de las 23:59 yo les sugiero que lo realicen. Les va a sumar el 5% a su promedio final. Y esta es la parte del foro aprendiendo. Ya vi que muchos de ustedes ya me hicieron caso, ya estuvieron trabajando este foro aprendiendo. A los que todavía les falta, yo acá los invito, de hecho les hice la invitación por medio del foro de novedades, que participen en estos foros porque nos permite como que tener este ejercicio previo. En esta semana, más bien en la semana 3, tenemos una actividad que es la actividad integradora número 6 y es un tipo foro. En la semana 4 también tenemos nuestro foro de integración correspondiente al cierre. Y como esos son dos foros que sí se evalúan, acá sí les pido pues que hagan estos ejercicios del foro aprendiendo porque les van a servir precisamente para que cuando lleguemos a esas participaciones de esos foros sea como más fácil, sea más sencillo, porque ya van a saber trabajar ustedes la dinámica de hacer un saludo, de redactar cuál es su punto de vista o cualquiera de las preguntas que ya les estuve realizando. ¿Se acuerdan que ya les había comentado qué les gustaron más? ¿Cuáles son las lecturas que les gustaron más? ¿Cuáles definitivamente dijeron, ahí está, no me gustó para nada o no tanto? ¿Qué sentimientos mientras iban leyendo, qué sentimientos les provocaron? Alegría, tristeza, emoción, se sintieron como que pensativos, iban reflexionando, etcétera. Todos esos sentimientos hay que identificarlos y también los pueden compartir aquí. ¿Qué género les gustó más de los que leyeron? ¿Cuál se les ha de ver complicado un poquito más? Y sobre todo, si tuvieran alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en este espacio. Es un espacio en donde ustedes van a poder trabajar esas dudas, esos comentarios, alguna estrategia también para que sus demás compañeros, por ejemplo, no les gusta tanto la lectura, pero se acuerdan que yo les decía, bueno, no les gusta la lectura, pueden buscar esas obras en audios y entonces quizá escucharlo desde los audios mientras estás haciendo otras actividades propias de, no sé, tu trabajo, de casa, y entonces ocupas mejor el tiempo y ya vas avanzando con las lecturas. Esa es una sugerencia. También si ustedes tienen alguna otra sugerencia, pueden compartirla en estos espacios. ¿Sale? Y me parece que listo. Ya los horarios, ya se acuerdan de los horarios de las próximos espacios abiertos. Quedamos miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 9 de la noche, como el día de hoy, para que se vayan programando y nos podamos ver. Antes de mis sugerencias generales, vamos a pasar a la parte de plagio. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Puedes ver mi pantalla, Florecita? Sara, ¿la puedes ver? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es plagio. A veces les decía, simplemente por el hecho de copiar y pegar información, ya estamos incurriendo en algún tipo de plagio. En la prepa línea tenemos diferentes niveles, pero lo importante es que lo evitemos, pues obviamente sabiendo cómo es que se puede cambiar, cómo es que no podemos caer en este tipo de incidencia. De esa manera también estamos asegurando nuestra continuidad dentro de la prepa en línea CEP. Estamos asegurando que no tengamos un llamado de atención
y sobre todo que no se nos dé de baja temporal. Entonces, aquí les he preparado este material. ¿Qué es plagio? Bueno, acá les voy a platicar. No es obviamente propio de Prepalina nada más. Hay muchísimos lugares en donde se puede cometer este tipo de acciones, pero bueno, les platico. Plagio en sí es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, esto de acuerdo a la definición de la Real Academia Española. El plagio, en pocas palabras, es cuando te basas en el trabajo de alguien más y tomas ideas, palabras, como si hubieras sido tú la creadora o el creador de esas ideas que tú tomaste de Internet. Y sobre todo cuando no le damos el crédito explícito al autor. De ahí les voy a platicar qué es lo que se puede plagiar. Les decía, no nada más es propio de Prepa en línea. Hay muchísimos elementos, muchísimos trabajos, muchísimas obras que se pueden plagiar. Tenemos monografías, folletos, impresos, escritos, artículos de revista, de prensa, investigaciones, obras dramáticas, musicales, coreografías, composiciones musicales. Esto creo que el punto 3, las composiciones musicales, creo que es de lo más común o quizá de lo que nosotros escuchamos mucho. Porque, por ejemplo, si algún artista creó alguna canción, a veces precisamente el fondo musical o alguna parte de la letra la tomaron de algún artista original que quizá no era tan famoso y entonces ya la están aprovechando estos artistas. Hemos escuchado muchos artistas que han sido pues demandados por los autores originales de las obras, porque quizás les digo, solamente tomaron una parte, pero evidentemente pues están tomando pues el plagio, están considerando más bien el plagio. También lo hemos visto en películas, cuando algunas películas dicen, bueno, sí, pero de esta película se tomó la parte musical, se tomó de tal obra o de tal autor. También en obras de teatro, se ven mucho, les digo, es algo como muy común, pero no porque sea común significa que esté bien. Evidentemente, lo que tenemos que hacer, pues, es modificar esta mala práctica. Les decía, esculturas también hay muchas pinturas que a veces decimos, bueno, esto es una copia del original. Entonces, no porque sea copia signifique que pues ya tiene pues se libra de ser plagio, es un plagio evidentemente, pero, y sobre todo porque no le estamos dando el crédito al autor o estamos quizá cometiendo algún tipo de ilícito porque lo estamos vendiendo sabiendo que pues es obviamente una copia. Obras arquitectónicas, programas de ordenadores, de bases de datos, todo lo que llevamos a veces en nuestras computadoras, a veces no son pues paqueterías oficiales, ¿no? Paqueterías originales. A veces son como que precisamente como que la copia del original. Formas de dibujos, modelos, patentes, a veces las marcas también se plagian, los colores, el logotipo, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros, pues, evitar. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Pues, bueno, dándole el crédito a todo el material utilizado en un trabajo. A veces cuando nosotros tomamos de internet información, lo que debemos de hacer siempre es indicar de dónde tomé la información y sobre todo que esa información no tiene que ser como un párrafo, no tiene que ser súper extenso, al contrario, tiene que ser breve. Y les voy a decir, tenemos acá que dice, hay varios procedimientos, tomar siempre los datos de la fuente de donde se obtuvo la información, porque al final vamos a tener nuestro listado de todo lo que las fuentes consultadas, ¿no? Citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Por ejemplo, yo les estoy poniendo un ejemplito aquí abajo que dice, es un ejemplo X, no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo. Entonces tenemos este ejemplo y viene entre comillas, es breve porque solamente tiene 2 líneas. Después del entrecomillado se abre un paréntesis en donde estamos dándole el crédito a los autores o al autor de esta cita que nosotros estamos indicando. Les decía el nombre del autor y la fecha de publicación. Entonces, tiene que estar justificado. ¿Por qué ustedes están empleando este tipo de cita
bueno, es citar, es diferente citar, sobre todo. Acuérdense que citar es esto, es poner entre comillas una parte de algún texto muy importante, quizás solamente 2 líneas, que es muy importantes, que yo lo tomé de un texto, y lo pongo entrecomillado, le doy crédito al autor, y abajo lo explico con mis propias palabras, sobre todo indicando por qué me pareció que esa era una, información importante que yo debía de tomar, ¿sale? Toda esta parte, esto es, les digo, es como breve, como están ustedes indicando el autor. Al final se va a agregar un documento, una hoja aproximadamente, en donde ustedes van a incluir todos las referencias bibliográficas de sus demás citas que ya ustedes hayan empleado, ¿va? Entonces les digo, por eso es importante, solamente es algo pequeñito, pero para que abajo yo lo explique con mis propias palabras. Es importante que lo que vayan a tomar de otros sitios lo pongan entre comillas, les digo, y ya después proceden a la explicación. Vamos entonces en la siguiente. Dice también el parafraseo. El parafraseo es de los, pues de los elementos que yo les siempre les sugiero que ustedes pueden evitar completamente, con esto evitan el plagio. ¿Cómo es que lo van a hacer? ¿Se acuerdan de la actividad integradora número 2, no? En donde ustedes dicen, vas a leer esta obra con tus propias palabras, platícalo como si lo platicaras a algún conocido o algún amigo. Ah, pues eso es parafrasear. Les digo, ya desde la actividad integradora número 2 lo van a hacer, entonces con eso se van a dar idea de que eso es lo que yo en algunos momentos les voy a estar indicando, bueno, te sugiero que parafrasees más de información. Tienen un texto, lo ven en internet, supongamos, y de ahí lo leen, lo que hayan entendido, lo que a ustedes les pareció más importante, lo van a redactar con sus propias ideas, con sus propias palabras. No se trata de resumir, más bien es lo que leo y entonces lo platico en esta parte de la respuesta, ¿no? De esa manera estamos evitando cometer plagio porque lo estamos haciendo propio, estamos creando un archivo original de algo que ya existe, sí, pero lo estamos platicando con nuestras propias palabras. No es, les decía, no es cambiarlos las oraciones de un párrafo. Por ejemplo, estaban en orden uno, 2, 3, y las cambio, la 3 la paso al inicio, la 2 la mando hasta el final y la 2 la conservo en medio. No es tanto así, tampoco es resumir, es cambiar el inicio de cada palabra, si decía en lugar de utilizar el inicio, perdón, del párrafo mencionaba la palabra utilizar, y yo lo cambio porque en lugar de utilizar quiero que diga ahora usar, es igual, porque no estás en realidad modificando como tal, sino solamente estás resumiendo y de alguna manera sigues cometiendo plagio. Entonces, por eso, acá les traigo otro ejemplo, les digo, no es más que explicarlo con tus propias palabras lo que entendiste, como si se lo platicaras a alguien más, como si le contaras, y lo hacemos muy seguido. Quizá no somos tan conscientes de que nosotros parafraseamos mucha información. Por ejemplo, si nosotros vemos alguna película, si nosotros, por ejemplo, vemos algún partido de fútbol, de básquet, de béis, etcétera, o vamos a leer algo en perdón, en el periódico, en alguna fuente, en alguna red social, y lo que pasó, lo que nosotros vimos ahí, y se lo queremos platicar a alguien más, se lo platicamos tal cual, ¿no? Lo que nos pareció, le agregamos nuestro punto de vista, pero no estamos copiando y pegando y tal cual se lo leemos, ¿no? Sino simplemente lo platicamos. Eso es lo que ustedes van a hacer con el parafraseo. Les digo, lo hacemos muchas veces, parafraseamos esa información, sobre todo cuando vemos una película, ¿no? Vemos la película en el cine y entonces llegamos y alguien más le decimos, no, esta película está padrísima por esto, fíjate que pasa esto, fíjate el otro, y no te cuento el final porque, bueno, va a ser, ya te voy a contar todo, mejor vas a verlo al cine. Por ejemplo, entonces, les decía, ustedes lo hacen seguido, lo hacemos todo el tiempo, la mayoría de las veces, solo que no ponemos como mucha atención, que eso es parafraseo. Y de aquí me le estoy indicando qué significa citar la fuente. Citar la fuente es reproducir ideas o palabras de otra información relevante, pero van a dar sustento a mi trabajo. Entonces, a veces por eso lo empleamos, porque aparte de mi punto de vista, por ejemplo, estoy diciendo, tal información se tomó de tal lugar y de acuerdo a las investigaciones X, ¿no? Un ejemplo cualquiera, de acuerdo a las investigaciones de la UNAM,
La UNAM dice que esto y esto y esto y esto, que las lenguas indígenas son esto y esto y esto y esto. Bueno, para que entonces no digamos, ¿y cuál es tu fuente, no? Para que de repente diga yo, ¿de dónde tomo esto? ¿Por qué se le ocurrió que esta información importante? Ahora sí, cito la fuente y entonces indico de dónde obtuve la información, de dónde fue que saqué todo esto de lo que yo estoy hablando, para que no sea una idea vaga, una idea inventada, sino que tiene un sustento y por eso es que comparto mi fuente, ¿sale? Es eso. Y cómo es que se cita, bueno, tenemos diferentes formatos con los que nosotros podemos citar, pero en Prepa en línea solamente nos debemos de enfocar a citar mediante APA, que es esta. Es el tipo de citación que debemos de trabajar. Ahora, les voy a comentar, les voy a compartir más bien voy a dejar de compartir y les voy a indicar. A mí es uno de los recursos que más me gustan porque de aquí ya puedo citar rapidísimo. Es como un ejemplo, ¿no? A ver, les comparto la pantalla. Ahora, este es un recurso, se los voy a compartir en un mensajito, en un ratito más. ¿Ya lo puedes ver, Florecita? Ya, creo que ya, ¿no? Bien. Este, les digo, es un ejemplo de cómo es que podríamos citar de una manera muy, muy rápida. A veces se nos complica, a veces decimos, no, es que siempre me equivoco en esto, siempre cito mal, siempre empleo información extra, etcétera. Bueno, para que sepas qué es lo que necesitas emplear para citar, tenemos este, que es uno de los recursos que a mí me agradan más, porque va de acuerdo a APA. Y tenemos, esa es la parte pues para citar un libro. Acá dice, citar libro de acuerdo a las normas APA. Y tenemos que ingresar el primer apellido del autor, después la inicial del primer nombre, y acá vienen algunos ejemplos, el año de publicación, el título del libro, lugar de la publicación, la editorial, y después, ya que ingresamos toda esta información, le damos a dar guardar. Después de guardar, que viene aquí, después, ya que se guardó esta información, le damos a dar crear ficha o generar ficha. Y con eso nos va a aparecer toda la información que nosotros necesitamos emplear para citar mediante APA. ¿Ok? Acá, bueno, vienen algunas recomendaciones, que cuidar mucho la ortografía. Si tenemos algún errorcito, hay que dejarlo simplemente en blanco, utilizar la tecla F5 y listo. Pero siempre hay que revisar para que entonces no tengamos una falta de ortografía dentro de nuestras citas. ¿Sale? Ya digo, se los comparto dentro de la información de este video que les voy a compartir las ligas para que lo vean después a los que nos pudieron conectar. En caso de que se cierre la sesión, Florecita, yo te espero acá para que ingreses nuevamente y nos vayamos a la última parte de las conclusiones, ¿vale? Porque me parece que tenemos menos de un minuto. Ok, entonces les decía, esta es la parte de los recursos que de los que me gustan, se los comparto si lo quieren guardar adelante y sobre todo pues para que lo empleen, porque